Les voy a comentar un poco sobre las culturas en disputa en tiempos de la globalización. En el país de Zenobia, las comunidades andinas denuncian que las políticas que quieren imponer en su cultura marginan sus prácticas culturales. Y esto sucede que destruyen su identidad social. Según el autor Sack, analiza a la globalización como impactar de forma negativa a las comunidades locales, y esto involucra toda su cultura por las presiones globales y las políticas neoliberales que pueden llevar al desprecio al desprecio, a la desaparición de su identidad cultural. Esto se puede dar por el suceso del desplazamiento que ocurre en una cultura debido a los factores externos como la globalización. Este fenómeno de la globalización puede ser muy grave, ya que estas culturas pueden llegar a perder su patrimonio cultural, así como la forma en que ellos pueden vivir, o pueden llegar a perder sus tierras, con el objetivo de poder realizar proyectos industriales. Y todo esto sucede en contraposición a las normas locales. Este es un tema muy relevante donde en muchos lugares sucede, especialmente donde existen la globalización y el desarrollo económico, chocan, ¿no?, con con los derechos territoriales de las comunidades locales. Y esto sucede en las comunidades que son rurales o indígenas. Ahora, ¿cómo podemos evitar estos sucesos? Para esto existen normas internacionales que regularizan estas acciones con el fin de proteger los derechos territoriales, como es el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde los pueblos indígenas o rurales tienen el derecho a la consulta y previo consentimiento de ellos puedan realizar los proyectos, ¿no?, que afecten en sus tierras o sus recursos naturales. Otro claro ejemplo, otro convenio que se puede proteger y regular esta declaración es de las Naciones Unidas, donde sobre los derechos de de los pueblos indígenas, que fue promulgada en el 2007. En este convenio, en su artículo 32, indica que está reconocida el derecho de los pueblos indígenas, tienen que ser consultados antes de realizar el desarrollo de proyectos, mm, garantizando mantener sus costumbres y tradiciones. Ahora, según los investigadores, el país de Zenobia también está afectado por su sistema educativo, ya que ésta está ignorando la lengua materna. Al momento de hacer la globalización, el país que quiere gobernar o que quiere implantar su nueva cultura, ignora todas las tradiciones y de su lengua materna del país pequeño. Esta es una problemática muy grande, ya que esto sucede en todas las partes, o en todo el mundo que sucede esta parte de la globalización. Ahora, para evitar esto, hay formas, ¿no?, que asociaciones, han hecho marchas, han hecho luchas, donde se ha logrado que la cultura sea bilingüe. Un claro ejemplo de esto podemos encontrar en el país de México, donde con esta educación bilingüe o intercultural, se crean estos sistemas educativos donde respetan y al mismo tiempo fortalecen las identidades locales, asegurando así que las futuras generaciones no pierdan su identidad y puedan mantener sus costumbres en un mundo donde está dominado por la globalización. Como dije, este es un claro ejemplo de Oaxaca y Chiapas en México, donde existen estos programas educativos. También podemos encontrar este ejemplo en el país de Bolivia, gracias a la Ley General de Educación que se promulgó en el año 2010, donde establece que la educación intercultural bilingüe es un derecho de todo el pueblo indígena, y esto se logró gracias a las constantes luchas de las organizaciones. Pero, ¿qué organizaciones están o qué organizaciones lucharon durante mucho tiempo para poder llegar a este acuerdo? Una organización de estas es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, el CIDOB, o la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador, el CONAIE. Todos estos tuvieron unos roles muy importantes en la defensa del territorio. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que la globalización reconfigura las identidades sociales y culturales. ¿Qué quiere decir esto con reconfigura? Es decir, que la cultura no se extingue ni se homogeniza. Las culturas locales, como las culturas globales, entran en el proceso de hibridación, donde se combinan ambas culturas. Al momento que estas dos culturas llegan a combinarse, crean así nuevas tradiciones y costumbres. Y esto, en resumen, es el tiempo de la globalización en la cultura.
donde este tiempo, donde la cultura entre la globalización, es un proceso dinámico y multifacético, y al mismo tiempo se encuentran espacios para poder reinventarse. Entonces, este es un pequeño resumen con respecto al tema de lo que es la cultura en disputa en tiempos de globalización. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.